civilización? La palabra proviene de ciudad y refiere a que en cierto momento de la historia se entendía que los habitantes de la ciudad tenían ciertas cualidades en sus sistemas de pensamiento y en las prácticas que realizaban que eran superiores a las de los habitantes rurales. Hay que entender que en aquel tiempo la gente que realmente trabajaba principalmente lo hacía en los campos. Los habitantes de las ciudades lo que hacían era apropiarse del trabajo cuando eran de las clases dominantes o eran los que resultaban útiles a esas clases por constituirse en los artesanos que les servían o los que nutrían de mano de obra a sus ejércitos. Así pues, la civilización se presentaba como algo propio de la ciudad. En realidad, era la forma de vivir que correspondía a los intereses, como dijimos, de las clases dominantes. Con la revolución industrial, la ciudad cambió. Se llenó de trabajadores, los proletarios, y en algún momento un ideólogo de las clases dominantes propuso que el mundo no se divide en trabajadores y burgueses, ni entre campesinos y terratenientes, ni ninguna otra dicotomía que tenga que ver con la relación de las personas con las fuerzas productivas. No. Según esa gente, la diferencia es entre civilizaciones, o dicho sea de otro modo, la diferencia entre las clases dominantes de sociedades diferentes se presentan como la diferencia principal para que los trabajadores de cada una de esas sociedades no se unan entre sí, sino que por el contrario se combatan. Entender el mundo como un conflicto entre civilizaciones es entender el mundo de acuerdo con los intereses de la burguesía de las multinacionales, de todos los poderosos, de todos los tiempos. Hablar de civilizaciones es cosa de derecha, aunque muchos compañeros lo puedan hacer sin darse cuenta de lo que hay detrás de las palabras. El concepto que realmente es válido para hablar de las diferencias entre una sociedad y otra es el de cultura. No en el sentido de las manifestaciones más clásicas y finas de las artes o el pensamiento, sino en el sentido que se suele usar por parte de quienes le dan un tratamiento sociológico o antropológico. Sentido que tiene que ver con los valores, muchas veces cotidianos, con los objetos de uso y con las formas de relacionamiento prácticas. Estas diferencias son reales, pero no implican un enfrentamiento entre distintas culturas. Implica la posibilidad de comprender otras maneras de relacionarse con el mundo. Estar aprendiendo y enseñándonos mutuamente de una cultura a otra es lo que realmente forma parte del sueño internacionalista de los trabajadores. Cuando te vengan a hablar de la civilización occidental, recuerda que te están hablando de los intereses de las clases dominantes y que te están hablando de una cosa de la que tú no formas parte. Porque, amén de otras cosas, los latinoamericanos tercermundistas no somos occidentales. Podemos ser los hijos o los nietos de los trabajadores que tuvieron que emigrar de Europa porque se morían de hambre o porque eran perseguidos política o religiosamente. Podemos ser los hijos o los nietos de los esclavos que eran capturados y traídos de forma peor que la que se utiliza para traer el ganado en barcos a través del océano Atlántico. Podemos ser los hijos o los nietos de las poblaciones que ya vivían en el continente que hoy llamamos América
que fue diezmado por las enfermedades europeas para después ser explotado de una forma salvaje y privado de sus culturas originarias. Y por supuesto, siempre somos una mezcla de todo eso. En el caso nuestro, de los uruguayos, nuestra cultura incluye el fútbol, que es un deporte inglés, el mate, una bebida guaraní, y el candombe, música de raíz africana. Pero no somos occidentales. Y eso lo tenemos que tener muy claro.